Buenas noches, me da mucho gusto tener aquí una vez más a Impunidad Cero. Irene, ¿cómo estás? Bien, Carlos. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de esto que se llama, y quiero que me lo expliquen para empezar, porque no es fácil, ¿no? No es impunidad y derechos económicos y sociales. Cuéntame. Bueno, justamente cuando nosotros pensamos en impunidad, casi siempre se le relaciona con cosas como el sistema de justicia, con cosas como delitos. A veces incluso se le relaciona con, bueno, a partir de los delitos, con desapariciones forzadas o con homicidios. Sin embargo, la impunidad va más allá, afecta a otras cosas, además de esos derechos civiles que son muy importantes y que son violaciones graves justamente a los derechos civiles, también afecta a los derechos económicos y sociales. Entonces, por eso nos importó pues, poner el tema en la agenda, ¿no? La impunidad es grave por varias cosas, entre otras, porque nos genera carestía, nos genera empobrecimiento, nos pervierte nuestra forma de vida. A ver, ponme un ejemplo. Ya empezó a poner ejemplos, pero ponme tú un ejemplo. Pues, por ejemplo, hace rato lo que estábamos pensando y que se me hizo como muy impactante es, yo creo que la gente piensa en impunidad y que si no es víctima de un delito, a ellos no les afecta. Y lo que sale en esta investigación es que la impunidad nos afecta a todos, porque nos afecta el acceso a la educación, el PIB per cápita, el acceso a la salud, el bienestar general de los mexicanos, acorta nuestra esperanza de vida. Entonces, sí creo que esta investigación es vital porque pone el tema en el que la impunidad afecta muchísimos otros temas más allá del derecho penal. Y no solo lo afecta por un problema de dinero, ¿no? No, no solo por un problema de dinero. Claro, podemos dar varios ejemplos. Mira, te voy a dar primero el del dinero porque me parece que es como muy claro, ¿no? No importa, a ver. Sí, no, lo que estaba pensando es, por ejemplo, una de las cosas importantes cuando nosotros pensamos impunidad es que la impunidad significa ausencia de castigo. Y el castigo efectivamente puede ser penal, pero no necesariamente es solo penal. Puede ser, por ejemplo, cada vez menos fuera penal. De hecho, por ejemplo, puede ser en materia administrativa, puede ser también en materia de derechos humanos. Cuando tenemos una violación ¿no? a un derecho económico y social, podemos tener una responsabilidad en derechos humanos. Las comisiones ahí cobran mucha relevancia. O podemos tener pues una negligencia administrativa, ahí cobra mucha relevancia todo bueno, entre otras cosas el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces supongamos que tenemos una licitación amañada y esa licitación amañada, pensemos en un derecho en particular, el derecho a la salud. Esa licitación amañada lo que tiene como consecuencia es que genera un sobrecosto en la compra de medicamentos que puede ser entre 30 y el 50% de acuerdo con la AUDE. Ahí el problema que tenemos es que si ese servidor público hizo una licitación amañada, el presupuesto se hace más chiquito. Tenemos menos dinero para comprar medicinas y para hacer cualquier otra cosa, es decir, para contratar médicos, enfermeros. Y si no se sanciona, alguien más lo va a hacer después. Exactamente. El mismo ni siquiera el mismo servidor lo va a hacer una segunda, lo va a hacer una tercera. Le va a haber gustado lo que hice. Claro, claro. Entonces, quería dar el ejemplo del dinero, en particular, porque creo que es muy claro mirar como un acto de corrupción que se mantiene impune, en consecuencia de un acto de impunidad, tiene dos consecuencias relevantes. Uno, afecta a millones de personas, ¿no? No es que afecta a una persona, puede afectar a millones de personas, un solo acto. Y el hecho de que se mantenga impune es un incentivo para que se vuelva a repetir. Entonces la impunidad en ese sentido mantiene, incentiva y facilita las violaciones a derechos económicos y sociales. Esto no lo vemos. Esto que ustedes ven no se ve muy claramente. No se ve, y yo creo no que se había visto. Una de las cosas que destaco muchísimo este estudio de Daniel es el estudio que va detrás estadístico probando la relación entre impunidad y la afectación a derechos económicos y sociales, no solamente en México y en los distintos estados, sino ya haciendo una comparación incluso entre países. Entonces sí creo que es un estudio muy innovador en el que vemos cómo la impunidad afecta el acceso a la educación, la esperanza de vida y el PIB per cápita, tanto en los distintos países que logró medir Daniel, como entre los estados en México, cómo se ve la afectación de impunidad en estos derechos. Porque además lo que quiero creer es que si empezamos a verlo así, a lo mejor hay otro tipo de interés social por eso, ¿no? Tú bien lo decías, a mí qué me importa que no se castigue el homicidio si yo no mato a nadie y no me matan a nadie, ¿no? Porque aunque los números son enormes, la mayoría de las familias en este país todavía no le han matado a nadie, ¿no? Exacto. Pues entonces ¿qué? ¿No? O si no se castiga tal cosa, ¿no? Esto hace otra cosa, ¿no? Le da otro interés social, ¿no? Definitivamente, y como decía Daniel, creo que también otro interés social es decir, la impunidad no solamente se da en el ámbito penal. Tenemos que hablar de todas las impunidades que existen. Los funcionarios, cuando hacen mal su labor, nos afecta directamente la administración del bien público a todos, y tenemos que hablar de esas impunidades también. Quiero pensar en salud, ¿no, Daniel? Claro. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Mira, para pensar incluso en algunos casos más específicos, ¿no? Más concretos. Un médico, que puede ser médico particular o médico
sea, público, no importa, que sea, sí. y que hace un mal trabajo, y eso tiene una consecuencia grave para mí, ¿no? En materia de salud. Pero y además no funciona nuestro sistema de responsabilidad por el mal trabajo de un médico. Hace mucho que no funciona el sistema de responsabilidad por el trabajo del médico. Eso lo que hace es que Está mantengas clarísimo. allá al médico, que no se actualiza, que no se capacita, que puede generar esas violaciones finalmente al derecho a la salud. Uno que podría ser trágico, pero que además también es como muy claro y funciona, más bien se repite sistemáticamente. Los inspectores, por ejemplo, de lo que quieras, pero pongamos el ejemplo de un inspector sanitario, un inspector de salubridad. Y ese inspector de salubridad está encargado, por ejemplo, de revisar instalaciones de educación, bueno, en escuelas, las instalaciones hospitalarias, también cómo se encuentran los centros de trabajo. Inspector. El inspector. Y si recibe sobornos en cada uno de esos 3 lugares, por ejemplo, pues lo que vamos a tener van a ser lugares en donde no se están cumpliendo las reglas sanitarias, lo que implica, en el caso del colegio, pues violaciones a los derechos a la educación de los niños. En el caso, por ejemplo, del hospital, violaciones al derecho a la salud por un hospital que está trabajando sin cubrir los requisitos sanitarios. En el caso de los centros laborales, por ejemplo, una mina, pues obviamente derechos humanos laborales, ¿no? Y eso pasó, es el caso de Pasta de Conchos. El caso de Claro. Porque eso es importante, porque al final de cuentas todo tiene que ver con el cumplimiento de la ley, ¿no, Irene? Definitivamente. ¿No? Es decir, al final de cuentas tiene que ver con cómo cumplimos las normas. Y no la ley como esta cosa enorme, Constitución, sino la norma, ¿no? La pequeña norma todos los días, cómo la cumplen ellos y cómo nos la hacen cumplir a nosotros, ¿no? Definitivamente, y es ahí donde tenemos que recordar que el Estado está obligado a garantizar, a promover, a proteger los derechos humanos. Justo cuando no hacen bien las labores los funcionarios públicos, lo que hacen es que incentivan, mantienen y facilitan estas violaciones de derechos humanos. Entonces creo que es otro de los puntos que sale de la investigación de Daniel, que es muy importante señalar, ¿no? Esta impunidad no tiene una afectación directa y genera violaciones de derechos humanos. En otras partes, ¿no? Me encantan estas gráficas, ¿no? Es decir, cómo van afectando esto, que a lo mejor ni te imaginas, ¿no? Es decir, que las relaciones no parecen tan obvias, pues, claro, ¿no? pongamos si quieres un par de ejemplos justo de los principales resultados. Uno de los que a mí me resultó más grave es nuestra esperanza de vida. Eso, la impunidad, aquí veo la gráfica, ¿no? Claro, la impunidad nos impacta en 3.7 años nuestra esperanza de vida. Cuando nosotros pensamos en esperanza de vida, hay muchos derechos incluidos ahí, ¿no? Está el derecho a la salud de antemano, el derecho a la alimentación, por supuesto el derecho a la vida digna, incluso un salario, bueno, un empleo formal y un salario suficiente. Se necesita mucho esfuerzo estatal para que, bueno, 130 millones de mexicanos, ¿no?, logremos vivir un año más de vida, ¿no? No mucho, un año más de vida. Se necesita mucho esfuerzo institucional para que eso suceda. Bueno, la impunidad nos cuesta 3.7 años de esperanza. Es increíble eso. Y lo podemos ver con países, como decías hace un rato, con países muy específicos. Por ejemplo, si comparamos Dinamarca, Finlandia, Noruega, que son los que tienen el menor nivel de impunidad, ellos tienen una expectativa de vida de hasta 82 años. En cambio, si vamos al otro lado, en el otro lado estaría Honduras, que es el que tiene los mayores niveles de impunidad y su expectativa de vida es de 73 años. México se encuentra más cerca de Honduras en realidad, es decir, nosotros salimos muy mal en impunidad, bueno, el continente en general, México también dentro del continente en particular, y nosotros tenemos una expectativa de vida de hasta 77 años. Vaya, lo que quiero decir con esto es que si hubiera mucha menos impunidad en el caso de México, viviríamos al menos 3.7 años más. Eso es lo que nos cuesta. A ver, el tema es muy nuevo, pues, ¿no? El tema lo están casi ustedes poniendo en la mesa, que es muy interesante, pero que es... Entonces, hoy no puedo preguntar, como a veces pregunto, sobre buenas prácticas, malas prácticas, etcétera. Pero sí habría ciertas cosas que podrían mejorar o no. Es decir, a ver, que tendrían cierto impacto, no. Lo hemos hablado en términos de delitos, eso está claro, ¿no? Pero en otras maneras, en otros lugares, yo creo que sí tenemos que voltear a ver hacer cosas. La parte de responsabilidad administrativa. Creo que eso va a ser un tema central. ¿Responsabilidad administrativa? Sí, o sea, se refiere a cuando un funcionario hace mal su trabajo, incurre en una responsabilidad administrativa. Y creo que es un tema que hemos dejado completamente olvidado y que tenemos que voltear a ver, no solamente por el lado de corrupción, que definitivamente ahí se abren una cuando cantidad de hacen mal su trabajo, cuando es negligente en el trabajo, no, a lo mejor no se robó una lana, pues, ¿no? Claro. Pero Exacto. No quiso hacer su trabajo, no hizo las inspecciones, llenó las inspecciones desde su casa y le valió. Eso te refieres, ¿no? Ese es un elemento central y ahí tenemos que voltear a ver. Si no nos ponemos a ver la parte también de impunidad administrativa, no vamos a poder ver estas mejoras porque sí, siempre que hablamos de impunidad nos volteamos a ver cómo están las procuradurías y fiscalías del país y es muy importante, pero
pero tenemos que ver que la impunidad engloba muchas otras responsabilidades a las cuales también hay que prestarle atención. Yo me enfocaría definitivamente en las responsabilidades administrativas y ver qué va a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo uno de sus ejes tiene que ver con estas responsabilidades y que los funcionarios que estén ahí, si no hacen bien su trabajo, sean sancionados por ello. O sea, ¿está contemplado en el sistema? Definitivamente. Una de las partes del sistema que lleva a la Secretaría de Función Pública tiene que ver con todas las responsabilidades administrativas de cuando un funcionario hace mal su trabajo. Le digo, puede ser por un caso de corrupción, puede ser porque no está cumpliendo de forma adecuada las obligaciones en el reglamento con el cual está regido, puede ser un caso de omisión incluso también. Pero el punto es que si estos funcionarios no hacen bien su trabajo, hay afectaciones directas a los derechos de todos nosotros. Entonces tenemos que voltear a ver ese tema y empezar a investigar y sancionar adecuadamente a todos los funcionarios que no estén haciendo bien su labor. Es interesante. Ahora, ¿este tipo de cosas en algún país del mundo lo has visto ya medido así? Bueno, medido como tal no, porque normalmente cuando se piensa en impunidad se piensa en el mejor de los casos en la materia penal y a veces incluso en la materia civil. De hecho, el índice que nosotros creamos toma esos dos pilares, la administración civil y penal. No se ha trabajado la responsabilidad administrativa, pero sí es bien necesario, sobre todo para saber pues dónde estamos fallando. Y la otra que yo sumaría es la de derechos humanos. Bueno, porque además en muchos países la responsabilidad administrativa sí ya causa problemas. Pues. Claro. Sí, ya le causa problemas a quien la tiene. Aquí no le causa problemas a nadie, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Y la otra que yo sumaría es la de derechos humanos en un punto muy particular. Es muy reciente la elaboración de políticas públicas y de presupuestos con perspectiva de derechos humanos. De hecho, México apenas se está especializando en políticas públicas en general, en hacer evaluaciones, en construir indicadores, en hacer mediciones. Estamos no tan avanzados específicamente en darle perspectiva de derechos humanos y esto sería algo bien interesante, que se hicieran las evaluaciones con perspectiva de derechos por parte de quien le corresponde, que en este caso podría ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un lado y las comisiones locales, para que, como bien dices, pese a que no haya delitos, pues podamos mirar qué se está haciendo mal y cómo lo solucionamos. Todo esto, por supuesto, está en este país. Está bonita la portada, ¿eh? Exacto. Gracias, Irene, como siempre. Muchas gracias, Daniel, Carlos. que les vaya muy bien. Muy buenas noches. Aquí nos vemos a las 9:30 todos los días.